Saludos. Bienvenidos a la primera parte de la lección número 112 de nuestro curso de precálculo. Ya estábamos viendo problemas de solución de triángulos rectángulos y habíamos considerado un primer ejemplo en donde se nos planteaba la siguiente situación. Había un observador en la azotea de un edificio que mide el edificio 100 pies de altura, mirando un objeto en la calle, y el ángulo de presión de ese observador mirando a ese objeto en la calle es de 74 grados. Y el problema nos pedía que cuál es la distancia entre ese objeto y la base del edificio. Bueno, pues ya habíamos planteado, ¿verdad?, la solución, habíamos obtenido la solución al problema, y esa distancia, que la representé con la variable x, encontramos que eran los 100.0 pies de altura del edificio por la cotangente de 74 grados, que encontramos que es 0.2867. ¿Por qué había que hacer eso? Pues eso ya lo discutimos en la segunda parte, al final de la lección anterior, ¿verdad?, la 111. Bien, y al yo multiplicar, claro, 0.2867, que como les he dicho es la cotangente de 74 grados del ángulo de depresión, por 100, pues lo que tenemos que hacer es coger el punto decimal 2 lugares a la derecha y nos daba 28.67 pies, ¿verdad? Y dije, bueno, pues el objeto ese que el observador está mirando desde la azotea del edificio hasta la calle en donde está ese objeto se encuentra a 28.67 pies aproximadamente de la base del edificio. Pero cometí el error de que dejé esto así mismo, 28.67. Y habíamos dicho cuando empezamos la discusión del problema que como nos habían dado la precisión de la altura del edificio a la décima más cercana, cualquier otra distancia que yo evaluara, como es la distancia desde el objeto hasta la base del edificio, que es lo que nos pide el problema, se basaba en esa medida que estaba redondeada a la décima más cercana. Entonces esas otras medidas que obtenemos, como es la distancia esa que estamos buscando, debemos redondearlo también a la décima más cercana, a un lugar decimal, ¿ves? No debemos de usar una precisión más allá de la precisión de la medida en que estamos basando nuestra solución, ¿ves? Así que esta medida que yo puse, que era la distancia desde el objeto hasta la base del edificio, 28.67, yo le debía haber indicado como 28.7, ¿ves?, redondeando esa medida a la décima más cercana, igual a como estaba redondeada la altura de nuestro edificio, ¿ves? Así que lo cambié ahora la respuesta a 28.7, y se cambia a 28.7 porque fíjense que el primer lugar decimal, el que ocupa la décima en esa medida, es un 6, y después viene un 7 que es más de 5, pues ese 6 aumenta por una unidad a 7. Así que la respuesta debe haber sido 28.7 pies, no 28.67 pies. Arreglen eso para que no se les pase, ¿ok? Bien, y fíjense en este segundo ejemplo que dice: resuelva los siguientes triángulos aproximando, cuando sea necesario, la medida de los lados a la centésima más cercana y la medida de los ángulos al minuto más cercano. Fíjense que aquí se nos pide específicamente que la medida de los lados la redondeemos a la centésima, a 2 lugares decimales, no a la décima, a 2 lugares decimales, ¿ok? Bien, y entonces el primer triángulo que nos dan es este triángulo rectángulo, ¿verdad?, que se llama el ACB. Y usted dirá, ¿por qué dirá ACB y no dice ABC en orden alfabético? Porque recuerde que cuando usted da el nombre de un triángulo rectángulo, el nombre del ángulo recto se coloca en el medio del nombre del triángulo. El triángulo rectángulo ACB, ¿ok? O BCA. Lo importante es que la medida más bien el nombre del ángulo recto en ese triángulo rectángulo vaya en el medio, ¿ok? Bueno, si yo quiero resolver ese triángulo rectángulo, pues quiere decir que tengo que buscar todo lo que falta, ¿verdad? Todas las partes que faltan. Fíjense que nos dan la medida del lado opuesto al ángulo B, B chiquito, que es 4. Fíjense que nos dan también la medida de este ángulo, del ángulo A, que mide 40 grados. Ya yo sé que este ángulo C mide 20 porque es recto, ¿verdad? ¿Qué nos falta aquí? Nos faltan 3 partes: la medida del ángulo B, la medida del lado A chiquito y la medida del lado C chiquito, ¿ok? Pues ahí está lo que tenemos que buscar. Vamos a empezar con la medida del ángulo, porque fíjense que de geometría no tenemos que usar trigonometría para eso. De geometría sabemos que la suma de las medidas de los 3 triángulos de un triángulo es 180 grados. Por lo tanto, la medida de ese ángulo, que es la medida que nos falta, será 180 grados, que es la suma de los 3 ángulos, la medida de los 3 ángulos menos la suma de los 2 ángulos que conocemos, 90 grados más 40 grados. O sea que será 180 grados menos, y la suma de 90 grados más 40 grados es 130 grados. Y finalmente la resta de 180 grados menos 130 grados es 50 grados. Así que por lo tanto la medida del ángulo B es 50 grados. Fíjense que aquí no hubo necesidad de aproximar esa medida del ángulo al minuto más cercano, porque nos daban los valores exactos, ¿verdad?, de las medidas del ángulo A y del ángulo C, que son 40 grados plane y 90 grados plane, ¿ok?
Bien. Y entonces ahora vamos a ver cómo buscamos la medida de los dos lados que nos faltan, ¿verdad? De A y de C. Bueno, pues siguiendo ahora un análisis semejante, fíjese que si yo tomo, ¿verdad? Un análisis semejante al del ejemplo anterior. Si yo tomo ahora, mire, vamos a suponer que yo quiero buscar la medida del lado A, ¿verdad? Que mide A. Pues si yo cojo A, ¿verdad? Que fíjese que sería la medida del lado opuesto al ángulo A mayúscula, que es 40 grados, y lo divido entre la medida del lado opuesto al ángulo B, que es el B chiquito, que mide 4. ¿Qué estoy dividiendo ahí? El lado opuesto al ángulo A entre la medida del lado adyacente al ángulo A. ¿Verdad que sí? Así que al yo dividir la medida del lado opuesto entre la medida del lado adyacente, esa es la definición de la tangente de ese ángulo que está aquí. Cuando yo divido el lado opuesto de un ángulo entre la medida del lado adyacente de un ángulo, eso da la tangente de ese ángulo. Así que esa es la tangente de 40 grados. Si yo busco la tangente de 40 grados usando la calculadora, me va a dar .8391. Lo invitamos a que usted lo verifique, ¿verdad? Así es que si A entre 4 es .8391, fíjese que si yo multiplico por 4 en ambos lados esa igualdad, ¿verdad? Tendremos que la A será aproximadamente igual. Fíjese que ya cambia de igual a aproximadamente igual, porque ahora esa tangente que yo computé haciendo uso de la calculadora es un valor aproximado a 4 lugares decimales. Recuerde que los valores de las funciones trigonométricas o circulares, cuando no sean de los valores que aparecen en la tabla pequeña, se van a dar aproximados a 4 lugares decimales, ¿verdad? Y si usted multiplica entonces ese 4 por esa tangente de 40 grados, que es .8391, da aproximadamente 3.3564. Por lo tanto, ¿cuánto mide ese lado A opuesto al ángulo A? Pues 3.36. Recuerden que nos están pidiendo que lo redondeemos la medida de los lados a la centésima más cercana. Y la centésima más cercana, recuerden que es la segunda posición decimal, ¿verdad? El segundo lugar decimal. Y como detrás del 5 viene un 6 que es más grande de 5, pues este 5 aumenta a 6. 3.36. Ya tenemos la medida de este lado A, ¿ok? Bien, ahora nos falta la medida del lado C, pero fíjense que la C es la medida de la hipotenusa de ese triángulo. Y como ya yo conozco este lado y conozco este lado, no tengo que usar trigonometría para buscar la medida del lado C, sino geometría, haciendo uso del teorema de Pitágoras, ¿verdad? Bien, así que por el teorema de Pitágoras determinamos que la C, la hipotenusa, será la raíz cuadrada de el cuadrado de este cateto más el cuadrado de este cateto, que lo voy a sustituir como me dio aquí, ¿ok? Para tratar de que sea lo más exacto posible. Así que será la raíz cuadrada de, y el cuadrado de 4 es 16, y el cuadrado de 3.3564, haciendo la calculadora, es 11.26542096. Y si yo sumo 16 más 11 eso, da 27 eso mismo, 26542096. Y si busco la raíz cuadrada de eso, da aproximadamente 5.2, ¿ok? Perdón, vamos a ver cuántos queda la raíz cuadrada de, vamos a ver, 27.26542096. Su raíz cuadrada, vamos a ver, creo que escribimos bien, 27.26542096. Y su raíz cuadrada, recuerden que ya hemos aprendido todo eso, ¿verdad? Dice 5.2216, 5.221630.106, ¿ok? Y entonces, como estamos con el acuerdo de que vamos a redondear nuestras medidas de lado, ¿verdad?, a la centésima más cercana, la centésima es el segundo lugar decimal, que aquí tenemos un 2, y como después viene un 1 que es menos de 5, se queda en 22. Así que por eso dijimos que la A, la medida del lado, perdón, esa sería la C, ¿verdad? La medida del lado opuesto al ángulo C, que es la hipotenusa, es 5.22. Fíjense que aquí usamos geometría para calcular la medida del ángulo B, haciendo uso del hecho de que la suma de las medidas de los ángulos de un triángulo es 180 grados, y también la geometría para buscar, usando el teorema de Pitágoras, para buscar la medida de la hipotenusa de ese triángulo. Ahora usamos trigonometría, ¿verdad?, para buscar la medida del lado A chiquito, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues fíjense que yo podría haber buscado primero en la medida del lado C, ¿verdad que sí? Haciendo uso de lo que conocemos, ¿verdad? C entre B, fíjense que estaríamos dividiendo C entre este ángulo, lado adyacente al ángulo A. Y la medida de la hipotenusa entre el lado adyacente sería la secante de ese ángulo A, ¿verdad que sí? Y entonces usamos la secante,
O sea que fíjese que este dato trigonométrico, este proceso trigonométrico, no tiene que ser de esa manera. Si yo quería buscar primero la C, pues tendría que haber dicho C entre el lado que conocía, ¿verdad? Que era la B. Y entonces, pues al dividir la hipotenusa entre el lado adyacente al ángulo A, pues sería la secante, ¿verdad? Del ángulo de 40 grados. Y tendríamos que usar la secante. Fíjense que podría también haber dicho C entre B, ¿verdad? Sería C entre el lado opuesto al ángulo B. Y entonces sería la cosecante del ángulo B, la cosecante de 50 grados. Entonces buscábamos la cosecante y resolvíamos y obteníamos la C. Habíamos obtenido este mismo valor, ¿verdad? Y entonces para buscar la A usábamos también el teorema de Pitágoras, porque entonces la A era un cateto, no la hipotenusa, un cateto. Y se buscaría usando geometría la raíz cuadrada de la hipotenusa, que ya la habíamos obtenido, ¿verdad? Porque hubiésemos decidido buscar primero la C al cuadrado menos la medida de este otro cateto y la raíz cuadrada al cuadrado. Y entonces la raíz cuadrada de esa diferencia, pues, sería la medida aproximada del lado A, que nos debe dar aproximadamente eso mismo, ¿ok? Bien, los invito a que lo hagan, ¿ok? Bien, vamos a ver este segundo ejemplo B, que nos presentan el triángulo rectángulo que nos dan aquí, ¿ves? Fíjense, estamos resolviendo triángulos rectángulos, ¿ok? Triángulos que tienen un ángulo recto. Pues este sería el triángulo ACB también se llama igual, ACB o BCA. Lo importante es que usted ponga el nombre del ángulo recto en el medio del nombre del triángulo, ¿verdad? Y en este caso, fíjense que nos dan la medida de los dos lados, ¿verdad? La medida de estos dos lados. No nos dan ningún ángulo y no nos dan este lado, ¿ok? Bueno, pues fíjense que este lado yo lo podría buscar haciendo uso de geometría, ¿verdad que sí? Haciendo uso del teorema de Pitágoras. Porque este lado, fíjense que sería un cateto. Y recuerde que por el teorema de Pitágoras, la medida de un cateto se busca mediante la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa, que en este caso es 5, ¿ves? El lado opuesto al ángulo recto, que es la hipotenusa, menos el cuadrado del otro cateto, que me dan en este caso, que es 4 al cuadrado. Así que sería la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, que es 25, menos 4 al cuadrado, que es 16. Y esto sería la raíz cuadrada de, y 25 menos 16 es 9. Y da la casualidad que la raíz cuadrada no es exacta, así que aquí no hay que aproximar a la centésima más cercana, porque es exactamente 3. Así que yo sé cuánto mide este lado. Fíjense que nosotros ahora conocemos 3 lados, ¿verdad que sí? 3 lados. Nos falta buscar entonces la medida de estos dos ángulos, ¿ok? Bien, bueno. Pues entonces, ¿cómo buscamos la medida de esos dos ángulos? Pues ahí sí tenemos que usar trigonometría. Trigonometría para buscar uno de ellos, el primero que vayamos a buscar, ¿verdad? Porque entonces una vez conozcamos uno de ellos mediante el uso de la trigonometría, pues entonces podré buscar el tercer ángulo haciendo uso de geometría. Restando 180 grados me la suma de los dos que yo conozca. Si es que conozco este primero, pues la suma de estos dos. Si es que conozco esto primero, busco la medida de este. Sería 180 grados menos la suma de estos dos. ¿Ven? Vamos a suponer que usted quiere buscar primeramente cuánto mide A. Que queremos determinar primero la medida del ángulo A. Pues mire. Fíjense que yo conozco los 3 lados ya, ¿verdad? Recuerden que la A también ya sabemos que es 3. Sabemos la medida de los 3 lados. Esto que nos daban y esto es lo que lo acabamos de computar. Bien, pues mire, si yo cojo, digamos, la A, ¿verdad? Vamos a cogerlo distinto para hacerlo allí, ¿verdad? Si yo cojo la C, que es la hipotenusa, y lo divido entre la B, que sería el lado adyacente a A, ¿qué obtengo? Si usted divide una hipotenusa entre el lado adyacente de un ángulo, esa da la secante de ese ángulo. Así que yo podría decir que la secante del ángulo A es la división de la hipotenusa, que mide 5, entre el lado adyacente, que mide 4. Y 5 entre 4, si se hace esa división, eso da 1.25. Como esto me está dando el valor de la función trigonométrica secante del ángulo A, yo quiero que todas las funciones trigonométricas o circulares, si no son exactas, o sea, si no aparecen en la tabla pequeña o en la tabla de números o ángulos cuadrantales, se redondeen a 4 lugares. Y aquí lo tenemos a 2 lugares, así que añadimos 2 ceros para completar los 4 lugares decimales que yo quiero tener para el valor de la secante de ese ángulo, ¿verdad que sí? Pero recuerde que para entonces yo buscar aquí lo que es A, tendría que decir, bueno, pues si la secante de A es esto, pues no se hace la secante inversa de esto. Pero en la calculadora no aparece la secante inversa, ¿verdad que no? Pero aparece la inversa de la función que es el recíproco de la secante, que es el coseno. Así que digo, bueno, pues voy a usar el coseno. Y si esta es la secante de ese ángulo A, pues esto es el recíproco del coseno, porque recuerde que la secante es el recíproco del coseno
del ángulo o del número que sea, así que estamos usando esa función como función circular, pero es trigonométrica porque estamos buscando ángulos en medidas de grados, ¿verdad? Bien, así que si esto es el coseno, el recíproco del coseno, ¿qué será el coseno? Pues mire, para yo buscar aquí el coseno tendría que buscar el recíproco del coseno, ¿verdad? Y para obtener el coseno de ese ángulo A, y si busco aquí el recíproco, busco aquí el recíproco de esto, ¿verdad? El recíproco de 1.2500. Y esto da, vamos a ver cuánto es el recíproco de 1.2500. Pues con la calculadora ponemos el 1.25, si quiere añadir los dos ceros, y le damos a la tecla de 1 sobre x, que es el recíproco, ¿verdad? De eso. 1 sobre x da 0.008, perdón, vamos a ver, 1.25 y le busco el recíproco, eso da 0.8, 0.8, ¿verdad? 0.8. Y claro, también redondeamos a 4 lugares decimales, así que completamos con 3 ceros, ¿verdad? Porque estoy dando el valor de una función trigonométrica que siempre, si no es exacta, la redondeamos a 4 lugares decimales. Y ahora sí, ¿cuánto será la medida del ángulo A? Pues el coseno inverso de esto, ¿verdad que sí? Así que ponemos aquí, por lo tanto, la medida del ángulo A será el coseno inverso de 0.8000. ¿Y cuánto es el coseno inverso de eso? Pues también con la calculadora, ¿verdad? Ya que tenemos el punto 8. Fíjense que aparece punto 8, pero eso quiere decir punto 8000, todo lo que usted quiera, ¿verdad? Y para buscar el coseno inverso, pues le damos a la segunda función y la tecla del coseno, en donde arriba aparece el coseno inverso. Y dice que eso es 36.8698, vamos a ponerlo aquí. 36. Así que por lo tanto, la medida del ángulo A será aproximadamente igual. Ahora sí tenemos una aproximación, ¿verdad? Fíjense que aquí esto nos daba exacto. Y esto nos dio exacto, así que aquí no poníamos aproximación, ¿verdad que sí? Pero ahora aquí sí estoy buscando el coseno inverso de esto, que era exacto, pero eso nos da algo aproximado. Y es 36.8698 9765. Ese está bien. 36.8698 9765. Y eso serían grados, ¿verdad? Porque es la medida de un ángulo en grados, ¿verdad? Pero esto quiere decir 36 grados, eso es aproximadamente igual a 36 grados más 0.86989765. Y también eso sería en grados, ¿verdad? Cosa que estos grados más estos grados da ese total de grados, ¿verdad? Ahora, fíjense que las instrucciones del problema me decía que yo aproximara las medidas de los ángulos al minuto más cercano. Así que yo tengo que ver a cuántos minutos corresponde esto. Y recuerde que eso lo vimos en geometría. Lo que tiene que hacer es coger esta parte del siguiente grado y multiplicarlo por 60 minutos que hay en ese siguiente grado, ¿verdad? Así que esto será aproximadamente igual a 36 grados más 0.96989765 por 60 minutos que hay en el siguiente grado del cual estoy tomando esa parte, ¿verdad? Así que vamos a ver cuánto es el resultado de esa multiplicación y lo redondeamos al minuto más cercano, ¿verdad? Vamos a ver. Punto 96, perdón, es 86, perdón, 86, perdónenme. Punto 86, ¿verdad? Ajá, 9897. Vamos a poner otra vez. Punto 86 98 97 65 por 60 minutos, eso da 52.193, qué sé yo, ni qué, ¿verdad? Vamos a escribirlo. 52 puntos, esto sería entonces 36 grados, más 52.193, 859 minutos serían estos, ¿verdad? Porque serían estos por minutos. Y si yo redondeo eso al minuto más cercano, ¿verdad? Que es a la posición esta del 2, como lo que viene detrás es menos de 5, se queda en 52. Así que esto será aproximadamente igual a 36 grados con 52 minutos. Así que esa es la medida aproximada al minuto más cercano del ángulo A, ¿verdad? Bueno, pues de geometría, ahora no tenemos que usar trigonometría, de geometría sabemos que entonces la medida del ángulo B será los 180 grados que tienen que sumar las medidas de los tres ángulos menos la suma de los dos que ya conozco, ¿verdad? Así que por lo tanto, la medida del ángulo B será 180 grados menos la suma de la medida de este ángulo, que es 90 grados,
más la medida de este ángulo que acabamos de encontrar, que es 36 grados con 52 minutos, ¿ok? Así es que toda, vamos a ver, seguimos aquí. Será 180 grados menos. Y esto ya es aproximación también, porque esto fue aproximado, ¿verdad? Aproximadamente igual a 180 grados menos, y la suma de estos dos da 126 grados con 52 minutos, ¿ok? Bien, así es que si yo hago esa resta, vamos a hacerla aquí aparte, ¿verdad? Porque recordamos de geometría que eso te lleva un proceso, ¿verdad? Fíjese que allí yo tengo 0 minutos, ¿verdad? Pero tengo que restar 52 minutos de los minutos que están aquí. Pues para hacer eso yo tomo un grado prestado de los 180, me quedan aquí 179 grados, y ese grado lo convierto en los 60 minutos que contiene. Y entonces restamos 60 minutos menos 52 minutos da 8 minutos, ¿verdad? Y 179 menos 126, pues vamos a hacer la resta. 9 menos 6 son 3, ¿verdad? 7 menos 2 es 5 y 1 menos 1 es 0. Así es que la medida del ángulo B es 53, aproximadamente igual a 53 grados con 8 minutos, y ese es el minuto más cercano, ¿verdad? A 8 minutos. Bueno, pues ya tenemos las tres partes que nos faltaban. La medida de el lado A, que lo buscamos por geometría aplicando el teorema de Pitágoras, porque era un cateto, conociendo la hipotenusa y el otro cateto. La medida del ángulo A, que la usamos, ¿verdad? Buscamos usando, ¿verdad? Trigonometría. Y la medida del lado del ángulo C, ¿verdad? Que lo buscamos por geometría, restando 180 menos la suma de esos dos ángulos que entonces conocíamos, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues entonces fíjense lo siguiente. Muy bien, vamos a ver. Un comentario antes de seguir con la parte C, ¿verdad? Fíjense que yo aquí dije, bueno, para buscar la medida de ángulo A, digamos, así que vamos a hacer un comentario antes de ver el tercer ejemplo de estos, de resolver estos triángulos rectángulos que nos están dando en este problema, ¿verdad? Observe que si, digamos, hubiésemos querido buscar la medida del ángulo A del siguiente otro modo. Digamos, en vez de decir, bueno, voy a tomar la secante de ese ángulo A que quiero buscar, ¿verdad? ¿Y por qué? Busqué la secante porque vi la hipotenusa entre el lado adyacente. Pero fíjense que yo podía haber decidido buscar la medida del ángulo A dividiendo su lado adyacente, que me lo daba el problema, entre el lado opuesto, que lo conseguí, que es 3, ¿verdad? Y entonces, ¿qué función trigonométrica es el lado adyacente de un ángulo entre el lado opuesto? La cotangente de ese ángulo, ¿verdad que sí? Así que habría dicho, la cotangente del ángulo A era la división del 4, que es la medida del lado adyacente, entre la A, que mide 3, que es la medida del lado opuesto, ¿verdad? Y por eso que como es adyacente entre opuestos, eso da la cotangente. Pero como después yo tendría que buscar la medida del ángulo A buscando la cotangente inversa, y eso no la da la calculadora, pues yo digo, bueno, pues voy a buscar el recíproco de la cotangente, que es la tangente, el recíproco de la tangente de A, ¿verdad? Porque la cotangente es el recíproco de la tangente. Y entonces cuando yo busco aquí la tangente de A será la división de 3 entre 4, en vez de 4 entre 3, 3 entre 4, ¿verdad que sí? Y 3 entre 4 es exacto, 0.75. Y claro, como es la medida de una función trigonométrica, la redondeamos a 4 lugares decimales añadiendo 2 ceros más para tener 4 lugares decimales, ¿se fijan? Y entonces digo, bueno, pues por lo tanto, la medida del ángulo A será la tangente aproximadamente igual, ¿verdad? Porque ahora sí vamos a tener una aproximación a la tangente inversa. Recordamos, ¿verdad?, que cada vez que buscamos una
función trigonométrica o circular inversa la cambiamos a mayúscula. ¿Por qué? A pesar de que aquí tenemos una función trigonométrica, que tenemos acá es la restricción de la función trigonométrica, ¿verdad? O de la función circular. Tangente inversa de 0.7500. Y la tangente inversa de 0.7500, mire lo que es. 0.7500, no hay que poner ni el 0, ¿verdad? Lo tenemos en degree y buscamos segunda de la tangente inversa. Dice que es 36, aproximadamente igual a 36.8698 9765, y eso serían grados, ¿verdad? Porque busqué la inversa de una función trigonométrica que me da la respuesta en grados. Y obtenemos que virtualmente lo mismo, ¿verdad? 36.86989765, la misma medida. Recuerde que pudo habernos dado la misma medida o algo muy aproximado, porque recuerde que aquí usamos aproximaciones y aquí también estamos usando aproximaciones, ¿verdad? Así que pudo habernos dado un poco diferente, pero fíjense que dio la casualidad que nos es exactamente lo mismo. Así que esto se redondearía finalmente a 36 con 52 minutos. Y para buscar la medida del ángulo B, pues nos daría también 53 con 8 minutos. ¿Se fija? Bueno, pues con esto terminamos, ¿verdad? Esta primera parte de la lección número 12. Espero verlos ya prontito en la segunda parte de esta lección número 12. Nos vemos entonces. Número 112, perdón.